Pocos años atrás a Bélgica se le concedió el premio de ser el país más feliz del mundo. No es casualidad que al mismo tiempo sea el símbolo mismo de toda la Unión Europea. Bélgica es una mujer introvertida en todo lo doméstico, pero escandalosa de puertas afuera y en todo lo que representa como símbolo, porque Bélgica y Bruselas son el corazón y el alma de la Europa misma. Para aquellos que tengan madera conservadora, sin mayor razón que encontrar un bálsamo en la nostalgia misma, Bruselas puede y será con certeza una piedra en el zapato. La principal identidad de la ciudad es no tenerla. Es que en Bruselas casi un tercio de su población es inmigrante. En tiempos donde para muchos criterios tales fusiones conlleva fricciones, en Bruselas, entre críticas, dinero y algún que otro tropezón, las cosas siempre funcionan. Pero ese título trae consigo algunas particularidades. Para empezar, la convivencia de personas de todo el planeta. En especial y por sobre todo la de los 27 países de la Unión Europea. Esto provoca que sea una ciudad multicultural, pero esta avalancha de entidades y culturas foráneas logra y con creces suplantar su propia identidad e idiosincrasia. Al pasear por el barrio europeo, notarán que las conversaciones se producen en distintos idiomas. Cualquier terraza se convierte en una hermosa torre de Babel. Parafraseando el inicio del video, en Bélgica la mezcla marcha bien. Si bien existen roces sociales y culturales, la buena convivencia entre los innumerables colectivos es algo que funciona en la práctica. Muy lejos de la retórica política o de las pasiones nacionalistas, patrióticas o de cualquier apología de lo puro, en Bélgica y en Bruselas en particular, el perder no es perder, es sumar sobre lo que ya se tiene. El problema para algunos es la incapacidad de digerir tantas cosas agregadas. Bruselas, con su poco más de 1 millón de almas, podría considerarse pequeña y tranquila. Pero su dinámica se compara con las grandes metrópolis del mundo. El ritmo de vida transcurre de rápido a frenético, en un país donde la única constante es el cambio, y muchas veces el cambio por el cambio mismo. Nada es estático y lo que percibes hoy como algo absoluto, mañana puede no existir. Más allá de las estadísticas, es un país que se vive y percibe joven, muy joven. El poder adquisitivo nunca suele ser una limitante entre sus nacionales y residentes. Hablamos de una ciudad infravalorada, de la cual todo lo que se siente
es en relación a ser la anfitriona de la Unión Europea, pero es infinitamente más. Es tanto y todo a la vez que es muy difícil de leer e interpretar por el común de los mortales. Quizás sea un reflejo o ilusión del futuro, un planeta a lo Lennon, donde la gente viva sin mayores arraigos, banderas y mucho menos fronteras, donde todos podamos ser lo que querramos ser sin interferir en las decisiones o alternativas del prójimo. La historia nos ha demostrado que cuando no se entienden los cambios, se les suelen combatir. Pero Bruselas no solo predica con el ejemplo, sino también con el éxito. Se podría aseverar que Bélgica es un Estado social. Muy a pesar de la tendencia generalizada en Europa a los recortes en materia de bienestar y derechos sociolaborales, el país sigue siendo un estado referente y ejemplar, pero todo lo que alude a este punto lo reservaremos al siguiente video, porque Bélgica es un país muy ventajoso para iniciar una vida siendo foráneo. La Unión Europea y sus oficinas, la sede misma de la OTAN, hacen que muchas veces Bruselas sea un chivo expiatorio de las malas gestiones de otros estados y socios europeos. Pero por más rumor que haga la tormenta, ninguno abandona el bloque. Después de todo, siempre es más fácil criticar que aceptar los errores propios. Con tan solo un puñado de almas, muchísimas menos que tantas otras capitales europeas. Aún así, Bruselas está considerada la capital de la Unión Europea. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte y compartir este contenido con personas que tengan iguales o similares gustos y aficiones a las tuyas, porque de eso se trata la vida, compartir e intentar ser felices. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. Chao. The pain I go to